Bien, amados hermanos, que Dios les bendiga en esta noche. Vamos a estar orando para meditar en la palabra de Dios. Soy el ministro de Dios desde Perú, Pastor Gambo Álvarez, desde Perú, Huancayo, Pilcomayo, para todo el Perú y el mundo entero. Vamos a estar orando en esta noche y hoy día vamos a hablar acerca del ministerio, llamado al ministerio de Dios. Padre amado que estás en los cielos, te damos la gloria y la honra, Señor, en esta noche. Padre, una vez más, venimos a tu presencia para implorarte, Señor, para suplicarte una vez más que tu Espíritu Santo, que es el verdadero Maestro, tome nuestros labios y esta boca sea un canal en esta noche para bendición, Señor, de tu iglesia. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo, y proclamamos que así se haga y que así sea hecho en esta noche para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Vamos, hermanos, a estar meditando la palabra de Dios. Un poco frígido el clima el día de hoy en Huancayo, estas horas ya 6:30, 7, el clima ya baja. Vamos a ver, hermanos, entonces acerca del llamado al ministerio. En el libro de Romanos capítulo 11, 29, dice así la palabra de Dios: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hemos querido traer este mensaje en esta noche porque hay muchas iglesias, llamémoslas iglesias evangélicas, que están haciendo ministros en los seminarios, en los institutos bíblicos que ellos llaman. Los preparan, bueno, le dan el conocimiento, y quizá ni siquiera el verdadero conocimiento, un conocimiento a medias, un conocimiento tergiversado, no como dice la palabra de Dios. Hermanos, el llamamiento a los 5 ministerios lo da exclusivamente Dios. Eso no lo hace ningún ser humano. Pero hay muchas iglesias que están creados sus famosos seminarios bíblicos, institutos bíblicos, y ahí preparan supuestamente misioneros, pastores y XXX. Eso no es así. No estoy en contra de un seminario, puede que haya un seminario, ¿no? Un seminario te da el conocimiento de las cosas, de algunas cosas de la Biblia, pero el seminario no te puede llamar ministerio. Ningún seminario, ningún instituto bíblico te puede dar título de pastor. Eso es antibíblico, eso está fuera de la palabra de Dios. Salen esos llamados ministros muertos, secos en el Espíritu Santo. Vamos a ver a través de la palabra de Dios el verdadero llamado al ministerio. Vamos a comenzar, hermano, por el primer hombre fue llamado a una labor ministerial. Vamos a leer el Génesis, y ese primer hombre fue Abraham. Abraham tuvo la visión de ser el canal de Dios, lo llamó a un gran ministerio, tuvo que dejar su tierra. Veamos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese fue el primer llamado que Dios hizo a un hombre para una misión específica, y vemos que Abraham obedeció. Abraham dejó su tierra, o sea, pueblo donde él vivía, dejó su parentela, sus padres, sus tíos, primos, y dejó su casa también. Salió por fe, hermanos. Quizá ahora nosotros, Dios nos llama quizá a lugares específicos, pero Abraham salió por fe. Salió por fe. Tuvo que llevar todo, hermanos.
sus frazaditas, llevar su tienda, porque en ese tiempo, pues, como él salía a algo, no era un lugar fijo, ellos en ese tiempo vivían en tiendas, una especie así como de los circos. Tú llevaron sus ollas, todo su servicio. Porque ¿dónde iba a cocinar? ¿Quién le iba a dar de comer a Abraham? Hermanos amados, la obediencia de Abraham le valió el título, hermano, de ser el padre de la fe. Abraham es llamado el padre de la fe. Dios lo probó en asuntos difíciles. Una de las cosas más duras que Abraham pasó en el proceso de su ministerio es cuando Dios le ordena que sacrifique a Isaac. Vamos a ver aquí. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Miren, está hablando por fe. Quizá ni sabía lo que quizá Abraham estaba hablando, porque el Señor dijo: anda, preséntalo. Y aparentemente Dios estaba serio. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y aconteció Abraham, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermanos amados, en el proceso que vamos a pasar en el ministerio para llegar a un nivel alto, somos pasados por diferentes momentos, tribulaciones, aflicciones, y Abraham lo vivió en carne propia. Imagínate que a ti te dijera: a ver, lleva a tu hijo, ¿verdad? Algo duro. Pero Abraham estuvo dispuesto a obedecer. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, en ese tiempo. Ministros que estemos dispuestos a obedecer, dispuestos a dejar la casa, a dejar la tierra, a dejar la familia e ir al lugar donde Él nos necesita, a donde Él nos quiere usar y engrandecer. Hay muchos hermanos que Dios nos ha llamado a otros lugares y no quieren dejar su huancayo querido, no quieren dejar su casita, su chaquerita, no quieren dejar el negocio, el trabajo. Por eso que son ministros estancados, son pastores muertos, secos. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la bendición. Cuando Dios me llamó para Huancayo, yo inmediatamente vine. Inmediatamente, yo no le puse pelos. Inmediatamente yo vine aquí a Huancayo. Ya estamos 7 años aquí, en esta ciudad hermosa, en la que Dios nos ha bendecido también. Porque hermano, Dios nunca nos saca para que estemos mendigando, limosneando o por ahí pasando cosas de hambre. Dios nos lleva para bendecirnos. Cuando bendecemos, Dios nos honra. Otro llamado al ministerio: Moisés. ¿Quién lo llamó a Abraham? Dios.
¿Quién lo llamó a Moisés? Dios. Ellos no fueron a seminario, no fueron a ningún instituto bíblico, Dios los llamó. Veamos aquí. Génesis 3, llamamiento de Moisés, dice, vamos a avanzar, vamos de frente al mandato de Dios. 3 del 7 al versículo 10. Éxodo 3, 7 al 10. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Mire, está hablando de aflicción el Señor, está hablando de clamor, está hablando de angustias. Y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí encontramos otro llamado, hermano, típico, específico, que solamente Dios lo puede hacer. Aquí encontramos a Moisés cuando él recibe este llamado, hermano, precioso de ser el líder, uno de los grandes, uno de los más grandes profetas, hermanos, que puede haber existido, es Moisés. Dice que era el hombre más manso de toda la tierra, pero un hombre bien usado por Dios, hermanos. Un hombre poderoso como instrumento en la mano de Dios. Dice que al principio Moisés no quiso ir a esa misión, se resistió. Moisés conocía cómo era Faraón, conocía cómo era la vida de los egipcios, y se acobardó Moisés, se acobardó. Que le dijo Moisés, Señor, escoge a otro. Yo no puedo hacer esta labor, Señor. Le dice acá en el 4:13. Y dijo, ay, Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Es que era para una misión pues durísima. Ya Moisés como que discernía el trabajo que iba a pasar allá. Y Dios le pone manos ahí a un brazo fuerte, un hombre, su propio hermano de carne, hermano de padre y madre. Dios le pone como ayudante a Aarón. Luego vemos que Aarón es llamado como el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Entonces, mire, hermano, este es el llamado específico de Dios al ministerio. Aquí no tiene que ver nada de instituto bíblico, aquí no tiene que ver nada seminario bíblico, porque acá muchos dicen, hermano, estudia en el instituto, estudia para pastor, hermano, inscríbete en el seminario, hermano, pero más eso es negocio, porque tú vas al seminario y tienes que pagar una mensualidad cada mes. Entonces, están haciendo seminarios más es por negocio que por querer, en verdad, querer preparar a un siervo para el ministerio. Y lo están haciendo negocio, así como los músicos también de Perú. Todo el mundo quiere tocar piano, todo el mundo quiere aprender a tocar piano. Al mismo ya ministerio y tantas tonterías, pero más es por negocio, más es por dinero que porque amen a Dios o quieran alabar el nombre de Dios. Así también muchas iglesias están haciendo seminarios, no porque quieran capacitar a los ciegos, sino más es por negocio, porque todo el que va ahí tiene que pagar una mensualidad. Y los hacen así a 5 años. Los hijos ya tienen que estar pague. Yo me pregunto, entonces, ¿para qué es el templo? ¿Para qué están los templos?
muchos locales exclusivamente hechos para eso, no. Yo me pregunto, hermano, nosotros no necesitamos seminarios porque yo acá mismo te preparo, acá mismo templo. Acá mismo te preparamos. Tenemos el conocimiento y después de la práctica. No necesitamos tener otros locales. El mismo templo es un seminario. El mismo templo es un instituto donde se predica la palabra de Dios. Pero muchos lugares, hermano, ya han hecho un negocio, han hecho un comercio. Estos llamados seminarios bíblicos, institutos bíblicos, como así lo han puesto ellos. Entonces, mi hermano, el llamado de Dios es irrevocable. Y hermano, ¿verdad? Y es un privilegio, ¿verdad? Es una honra de Dios ser llamado por Dios, hermanos, al ministerio. Yo te pregunto, yo también me pregunto, ¿quién soy yo para que Dios me haya llamado, hermano, al ministerio que Él me ha dado? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Pero así le agradó a Dios. Porque, hermano, Dios nos llama a millones. Nos llama al Evangelio, nos llama a su iglesia, nos llama a la salvación. Pero esos millones o miles, de acuerdo a la ciudad, de acuerdo al pueblo, Dios selecciona a los que vamos a ejercer un ministerio. Sea apóstol, sea profeta, sea maestro, sea evangelista o sea pastor, cualquiera de los cinco. Dios es el que nos llama. Vemos aquí a Abraham y a Moisés. Dios lo llamó por voz audible, porque Dios le habló a Abraham en voz audible. Dios le habló a Moisés en voz audible y aparte de ahí en la visión. Por medio de la visión, cuando Moisés ve la zarza ardiendo, que ardía pero no se deshacía, o sea, no se desvanecía, porque todo árbol que usted quema es un árbol, se enciende y eso queda ceniza. Pero la zarza que Moisés veía no se desvanecía, y a través de esa visión Moisés fue atraído hacia donde estaba Dios. Cuando llega pues Moisés donde estaba Dios en la zarza ardiendo, ahí es donde recibe el llamado. A Moisés no lo llamó ningún hombre, hermano, lo llamó Dios. Como muchos siervos de Dios también que hemos sido llamados al ministerio. Pero yo fui llamado al ministerio por donde lo profecía, que es uno de los medios también que Dios llama al ministerio. Pero fue a través de la profecía llamado de una forma general, pero de una forma específica. Confirmado el ministerio fue en sueños, porque por la profecía no me dijo el Señor para pastor, simplemente será mi siervo, llevar mi palabra, predicar mi palabra, pero no me dijo que el ministerio. Entonces yo ya de una forma personal comencé a ayunar, a orar, me metí al fuego, dije, Señor, pero no tu palabra habla de 5 ministerios. ¿A cuál de los 5, Señor, tú me estás llamando? Ahí ayune, llore, ayune, llore, ayune, llore, ahí es donde el Señor me habla en sueño sobre el ministerio de pastor. Hermanos, y no solamente es el llamado, sino que se tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo, que es otro de los requisitos claves, hermanos, para un ministerio. Aquí está, miren. Cuando Cristo llamó a los 12 apóstoles, primero los capacitó en la palabra, los capacitó en la práctica, o sea, que aprendan a hacer milagros viéndolo a Él. Los apóstoles sigan preparándose, capacitándose, pero antes que ellos ejerzan el ministerio, o sea, los apóstoles, el Señor los bautiza con el Espíritu Santo. Y aquí les dice, ¿no? Aquí les da la orden. En Hechos capítulo 1, aquí encontramos la orden. Pues tú tienes que tener el bautismo del Espíritu Santo, si no, no puedes ejercer el ministerio. Dice así, Hechos capítulo 1, versículo 4, ya cuando Cristo, antes que ascienda a Cristo, después que resucita, se les aparecen los apóstoles, y antes ya de ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre, así dice la Biblia, cuando Cristo resucita de entre los muertos, dice, asciende y se sienta, dice, a la diestra del Dios Padre, dice, Padre, Hijo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Está hablando Jesús de su Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, Dios pequeño impasse, hermanos. Está haciendo mucho frío ahorita y hay que, pues, tenemos que abrigarnos y así. Bueno, mire que el Señor, antes que los apóstoles ejerzan, hermanos, su ministerio, antes que ellos comiencen a predicar y hacer la obra que hicieron los apóstoles, han hablado de los apóstoles primeramente, los bautizó con el Espíritu Santo. Ellos no salieron hacia la obra mientras que no recibieran el bautismo del Espíritu Santo, que sucedió pues en Hechos capítulo 2. Ahí encontramos Hechos capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Lenguas quiere decir idiomas. Y eran idiomas que la gente que escuchó todo ese estruendo, ese ruido, entendía. Porque mira acá lo que dice, ¿ve? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, o sea, la gente estaba alrededor. Pues cuando hay una bulla, la gente se aglomera para escuchar qué está pasando, porque hay ese bullicio, hoy están peleando, la gente se aglomera. Dice, y hecho este estruendo, o sea, cuando comenzaron a hablar en fuerte, en lenguas, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, lo que los apóstoles hablaron, la gente que estaba ahí, que eran de diferentes ciudades, países. Hablemos pues como si esto pasase en Estados Unidos, ¿no? Pues en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos gente de diferentes países del mundo. Latinos, hay rusos, hay alemanes, hay chinos, hay japoneses, y todos ellos hablan diferentes idiomas. También hay lo mismo de Estados Unidos, que hablan inglés, o hay franceses también allí. Imagínense que se derrame lo que pasó aquí con los apóstoles, que se derrame en Estados Unidos, y toda la gente se viene al templo y escucha que las lenguas que hablaban, ellos no entendían. Y eso sucedió. Entonces, mire, después que ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo, vemos que entra en acción los apóstoles. Y el primero que comenzó a predicar fue Pedro. En Hechos capítulo 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿Y qué encontramos ahí? Después que Pedro le da el primer mensaje, después que ya tenía la unción, ya tenía el toque del Espíritu Santo, dice en el versículo 40, Hechos capítulo 2:40, dice: y con otras muchas palabras
testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El primer mensaje de Pedro ya estaba, hermano, con el bautismo del Espíritu Santo. Ya estaba con esa unción, hermanos. Por eso todo pastor, hermanos, evangelista, maestro, apóstol o profeta, tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo. Si no, no lo puede ejercer. Ahora, hermano, las iglesias a cualquiera lo ponen de pastor. Un pastor neófito que no conoce la palabra, que no está preparado, capacidad de la palabra, y encima no tiene bautismo del Espíritu Santo, y lo pone frente a la iglesia. Yo digo, hermano, y sin temor a equivocarme, lo digo con toda la autoridad. La mayoría de iglesias evangélicas que hay acá en Perú y en el mundo entero fundan iglesias humanamente, más es por los diezmos de los diezmos que por otra cosa. ¿Cómo es posible, hermano, que en una cuadra haya 3 iglesias? O un contorno menos de medio kilómetro a la redonda, 6, 8 iglesias. Bueno, eso no es de Dios. Porque la iglesia, recuerda, es una sola. La Biblia, la palabra de Dios es una sola. El Espíritu Santo es uno solo. No hay varios Espíritus Santos. Uno solo es. Si ya que hay una iglesia evangélica ya, yo gané un hogar y una familia ahí, pues le entrego a esa iglesia. Yo tengo que formar otra iglesia más ahí. Y mucho más iglesias torcidas. Ni siquiera, hermano, que aplican la sana doctrina. Así están, hermanos. Porque no los guía el Espíritu Santo, humanamente su carne lo guía. Fundan cantidad de iglesias, porque lo que les interesa son los diezmos. ¿Por qué, hermano? Porque ahorita los líderes están ejerciendo el sacerdocio judío, no el sacerdocio apostólico. Claro, en el sacerdocio judío era un solo líder que mandaba a todo el mundo, tipo Moisés, tipo Aarón, solo líder. Pero en este tiempo, en esta época de la gracia, porque ya no estamos en la época mosaica, no estamos en la época de la ley, estamos en la época de la gracia, de la redención, de la dádiva de Cristo. Ya el Evangelio se ha extendido, ya no solamente la salvación es para Israel, ahora el Evangelio de la salvación es en todo el mundo, todo el contorno. Entonces, en ese tiempo, el liderazgo no es de un solo hombre. Porque, hermano, la mayoría de iglesias evangélicas, un solo hombre es el líder, el amo y señor. Pone, quita, disciplina, hace lo que quiere. De los diezmos se pone su buen sueldo, 20,000, 30,000 soles. Y el equipo que lo acompaña ahorita con tremendos sueldos. Por eso que fundan cantidad de iglesias evangélicas. ¿Cómo es posible para un pueblo pequeño? A veces hay caseríos pequeños donde poca gente, se habla pues 200, 300 personas, 3 iglesias evangélicas. Uno con 5, otro con 8, otro con 10. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pero así está. Lo que le interesa es el dinero. Veamos en Efesios 4:11 qué dice la palabra de Dios en ese tiempo. Porque por ahí hay muchos dicen que no, que es que los apóstoles y los profetas fueron solamente hasta Juan. Juan el Bautista murió. Siguió el apóstol Pablo extendiendo el evangelio. Que dijo el apóstol Pablo aquí en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, en el orden de la jerarquía de Dios. Pues ahora no solamente un líder, no es un equipo ahora la obra de Dios. Miren 1 Corintios 12:28, porque miren la Biblia. Usted no crea lo que usted ve en internet, usted mire la Biblia. Que dice 1 Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente, ahí está la jerarquía de Dios, el orden jerárquico de Dios. Puso primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Entonces, ¿por qué vuelve a hablar de apóstoles? ¿Por qué vuelve a hablar de profetas?
Si es que los apóstoles y profetas fueron hasta Juan el Bautista, entonces ¿por qué en Efesios, en 1 Corintios 12:28, vuelve a hablar de profetas? Y si vamos, por ejemplo, a Hechos, aunque la vez pasada lo hablé, pero vamos nuevamente, hermanos, a darle una repasadita, porque hay gente, hermanos, que no conoce Biblia y se mete a predicar tonterías. Yo te hablo con la palabra. Yo no te hablo cosas que no conozcan. Miren lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 11. Ahí vuelve a hablar de profeta. Hechos, capítulo 11, 27, dice: en aquellos días unos profetas, y a Juan el Bautista había muerto, ya habían pasado años. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Está hablando acá nuevamente de profetas. Vamos a Hechos capítulo 13, para aquella gente que dice que en ese tiempo no hay profeta. Yo te muestro con la Biblia. Entonces, ¿te creo a ti mentiroso o le creo a la Biblia? Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Nuevamente la palabra maestros. Bernabé, uno, Simón, Lucio, Manahaí y Saulo. Profetas y maestros. Vamos a Hechos capítulo 15, para aquellos que dicen que ya en ese tiempo no hay profetas. No habrá profetas para ti, pues hermano, es un problema de ti. En Hechos capítulo 15 sucedió un caso, y por la cual Pablo y Bernabé fueron llamados al concilio en Jerusalén, porque muchas personas que venían de Jerusalén a Antioquía le decían a los hermanos: si no se circuncidan y guardan la ley, no podrán ser salvos. Lo dice en Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Claro, la circuncisión, la ley, todas esas cosas eran para el pueblo de Israel, no para los gentiles, pero hay unos hermanos que no entendían. Por esa razón dice que hubo una discusión y Pablo y Bernabé fueron llamados a Jerusalén, donde los 12 apóstoles, y de ahí salió una carta, una orden. Mire bien, porque después usted tiene que conocer la Biblia, estudie la Biblia para que usted pueda predicar la verdad y no cosas que tú te imaginas. Mire, de esa reunión, todo eso habla el capítulo 15, de hecho todo el capítulo 15 habla sobre esa reunión que sucedió en Jerusalén en el tiempo del apóstol Pablo y también con los 12 apóstoles. Dice, ahí está la carta, dice Hechos capítulo 15, del versículo 24 al versículo 32. Hechos capítulo 15, 24 al 32 dice lo siguiente. Pero vamos a leer desde el 22 mejor, para que se entienda clarito, hermano, porque la Biblia hay que explicarla bien. Dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, los 12 apóstoles, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos de Jerusalén, y escribir por conducto de ellos una carta que decía: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía. La iglesia que estaba en Antioquía era de los gentiles, no era de judíos. En Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas,
mandándoles circuncidarlos y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Ahí está el 28, la orden. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carta dirigida a la iglesia de los gentiles en Antioquía, más que esas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis pasándolo bien. Así pues, los que fueron enviados, fueron enviados desde Jerusalén a Antioquía, descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y habiendo leído la carta, la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, nuevamente la palabra profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Y cómo me dice usted que ya no hay profetas? A ver, dígame usted que dice que ya no hay profetas en este tiempo. Porque muchos predicadores están hablando de eso en internet, que no hay, y entonces esto. Entonces lo sacamos entonces de la Biblia. Hechos capítulo 11 lo sacamos de la Biblia. Hechos capítulo 13 lo sacamos de la Biblia. Hechos capítulo 15 lo sacamos de la Biblia. Porque tú dices que ya no hay profetas, que Juan fue el último profeta, Juan el Bautista. Y yo te aclaro que estás equivocado. Y vamos a Hechos capítulo 21, nuevamente vuelve a hablar la Biblia acerca de profetas. Hechos capítulo 21. Pues escucha la palabra y aprende. Hechos capítulo 21, 10 y 11 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. ¿Qué descendió de Judea? Un profeta, realmente el profeta llamado Ágabo, el mismo de Hechos capítulo 11. Miren cuántos años habían pasado ya. ¿Quién viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: eso dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Ahí está la palabra de Dios. Para aquellos hermanos que dicen que ya no hay profeta en ese hermano, estás totalmente equivocado. Seas quien tú seas, a mí no me interesa, seas de Estados Unidos, seas de México, seas de Rusia, seas de Alemania, aquí la que manda es la palabra de Dios. Si es que ya no viene profetas como dices tú, entonces ¿por qué la Biblia sigue hablando de profetas? Te voy a repetir, Efesios 4:11, 1 Corintios 12:28, Hechos capítulo 11, 28, Hechos 13, 1 al 4, Hechos 15 del 24 al 32, como lo estamos leyendo, Hechos 21, 10 y 11, todo mira así hablando de profetas. Entonces, si ya no viene profetas en ese mismo mano, entonces la Biblia diría claramente y tajante, ¿no? Ya no hay profetas en el tiempo de la gracia, diría pues. Pero vemos que en todo el ministerio del apóstol Pablo siguieron los profetas en acción. Pablo mismo era profeta de Dios también. Entonces, amados hermanos, a veces los hermanos que hablan que no hay profetas en la ley, ellos han leído Lucas capítulo 16, 16. Claro, es cierto que el Antiguo Testamento profetizó hasta Juan el Bautista, y hasta Jesucristo y Juan el Bautista. La Biblia profetiza sobre esos acontecimientos. Por eso que
hay muchos que lo han malinterpretado y piensan que ya no hay profetas en este tiempo. La ley, todo el Antiguo Testamento profetizó hasta Jesucristo y Juan el Bautista. O Juan el Bautista como el profeta que desde el Antiguo Testamento está profetizado en la gracia, quizás para completar la Biblia, porque Juan el Bautista y también el apóstol Pablo, que también fue profeta, y ahora la Biblia ya está completada. Ya no necesitamos que Dios use profetas para completar la Biblia, porque la Biblia ya está completa. Pero el ministerio sigue. Igual también es cierto que Pablo aparentemente fue el último apóstol, pero Pablo mismo habla de apóstoles. Pablo quizá fue el último apóstol usado por Dios para completar las escrituras, correcto. Con Pablo se cierran todas las escrituras, y con Juan el apóstol, que también fue un profeta, porque toda la revelación de Apocalipsis, eso es profeta. Juan, el apóstol, el amado de Jesús. Con ellos, con Pablo y todos los dos apóstoles se cierra todo lo que es las escrituras. Pero el ministerio sigue latente. Claro, ahora ya Dios no está usando apóstoles para formar otra Biblia, ¿cierto? Tampoco Dios está usando profetas para formar otra Biblia, ¿no? Porque la Biblia ya está dada, está escrita ya. No se necesita usar apóstoles o profetas para hacer otra Biblia, ya está completo. Pero el ministerio sigue en acción. Quizá eso los hermanos no se han dado cuenta, no lo han entendido, y humanamente por ahí alguien dijo, la ley y los profetas fue San Juan, y todo el mundo repite, pero nunca lo escudriña. Nunca lo estudian minuciosamente como lo hago yo. Hay que estudiar, hermanos, minuciosamente para entender y no caer a veces una falsa enseñanza. Hermanos amados, vamos a terminar. Mañana, el día domingo, estaremos continuando. Soy el ministro de Dios, Pascual Gamboa Álvarez, desde Perú. Huancayo, Pilcomayo, Marijal Cáceres 174, desde Perú para todo el mundo entero, porque este está saliendo a través de YouTube. Así que eso sale a nivel mundial. Estamos dando el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy hemos tomado la primera parte. Día domingo estaremos continuando con la segunda parte acerca de ese tema importantísimo, hermanos, el llamado de Dios al ministerio, el llamado a Dios. Son 5 ministerios que Dios está llamando, pero Dios no llama mujeres, porque veo por ahí que mujeres profetas. La Biblia no habla que una mujer sea profeta. Solamente, hermanos, encontramos un caso de la Hulda, dice, profetiza, ni siquiera le llama profeta, fue un caso aislado que Dios la usó un tiempo, pero no dice que Dios, después de Hulda, que Dios haya vuelto a llamar más mujeres al ministerio. No. La Biblia no narra en ningún momento, hermanos, que en ese tiempo Dios llame mujeres al ministerio profético. El ministerio profético es exclusivamente de varones, así como el apostolado, así como el pastorado, el evangelismo, el maestro, son ministerios dados exclusivamente para los varones. Así que, hermanos, pues, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que la paz y el amor de Dios sea con todos ustedes. Ha sido un placer, hermanos, estar con ustedes. Mi número de celular o mi WhatsApp, 943 182 064, 943 182 064. Bendiciones. Shalom, y será pues hasta el día domingo.